Los niveles y modalidades de la intervención psicológica. La intervención psicológica se puede aplicar para resolver diferentes tipos de conflictos o problemáticas de la conducta. Por ejemplo, resolver conflictos inconscientes desde un enfoque psicoanalítico. También puede ser un factor que ayuda a aceptarse a sí mismo mediante una terapia no directiva, al integrar sentimientos conflictivos con una terapia gestalt o encontrar un significado a la vida bajo una terapia existencial y humanista. También estos niveles y modalidades de intervención psicológica pueden tener como meta el modificar creencias negativas al aplicar las terapias cognitivas y terapias conductuales. Para lograr comportamientos adaptativos se pueden usar enfoques eclécticos y conseguir combinaciones de estos, que al final que tienen cada una de estas niveles y modalidades un único objetivo, que es la salud mental. A continuación hablaremos de cada uno de los modelos de la intervención psicológica. Modelo psicodinámico. Este modelo nace de la necesidad de estudiar los procesos que daban origen a la neurosis y es, con Sigmund Freud, el fundador de la escuela psicoanalítica, donde se destacó el papel de los procesos inconscientes para la determinación de la conducta normal y anormal. El principal fundador que se reconoce es Sigmund Freud, Joseph Bremer, Carl Jung, Albert Adler, Erik Erikson, Melanie Klein y Heinz Kurt. El término psicodinámico se refiere siempre a un conflicto dentro de una misma persona y este se adquiere mediante un papel principal dentro del proceso de análisis. El psicoanálisis intenta llegar y revelar a la fuente misma del problema para así determinar posibles repercusiones en el paciente y que se demuestre en su realidad actual. Las técnicas o métodos que emplea esta metodología son la entrevista psicodinámica, la asociación libre, la interpretación de los mecanismos de defensa, los lapsus y la interpretación de los sueños. Estas terapias se pueden aplicar en diferentes tipos de situaciones para tratar la neurosis, fobias, obsesiones, problemas psicosomáticos, una depresión, la angustia y junto con medicamentos se puede tratar la psicosis. Las contribuciones a la psicología clínica son varias. Entre ellas están los conceptos que se ligan directamente a la psicología, la teoría del desarrollo humano, la teoría de Sigmund Freud, que indica que la personalidad es la resultante de la interacción de las fuerzas innatas, que implica pasar por las fases oral, anal, fálica, periodo de lactancia y genital. Otra contribución son los niveles de la personalidad, el yo, el ello, el superyo, y conceptos tales como los mecanismos de defensa. Modelo humanista y existencial. Este modelo se originó en Estados Unidos en la década de los años 50. Es conocido como la tercera fuerza, junto al psicoanálisis y el conductismo. Entre sus representantes o fundadores están principalmente Abraham Maslow, Kurt Goldstein, Erich Fromm, Fritz Perls, Carl Rogers, Rollo May y Gordon Allport. Entre sus características está que toma como centro a la persona. Se vuelve contra la exigencia científica clásica de la objetividad. Construye su propio modelo de ciencia humana basado en la experiencia. Se confiere más importancia al sentido y a la significación que a los procedimientos metodológicos. Se utilizan métodos estadísticos y de covalidación tradicionales, pero los subordina al criterio de la experiencia subjetiva. Se contrapone a la concepción de la vida entendida como funcionamiento, de la vida entendida como un experimento. En la primera se consolida desde afuera, en la segunda adentro de la experiencia vivida. Todo conocimiento es relativo,
Por lo tanto, se invita a tener la experiencia y aprovechar las infinitas posibilidades humanas de representación mental y creatividad para ampliar el conocer. Este confluye con el paradigma denominado holístico. Entre sus técnicas o métodos empleados están las técnicas de observación y autoobservación, la entrevista libre, técnicas proyectivas y técnicas psicométricas. En las situaciones que puede ser aplicada, se puede aplicar para afrontar el duelo, en enfermedades psiquiátricas, psicosomáticas y en adicciones. Entre sus contribuciones a la psicología clínica están que se contribuyó con el término conciencia, que denota un cambio en la forma de hacer psicoterapia, ya que privilegia el trabajo con el hemisferio derecho, poniendo énfasis en la expresión de lo personal y único que es el humano. De ahí su nombre, teoría humanista. Modelo conductista. Antecedentes históricos. Las propuestas teóricas experimentales y aplicadas de Pavlov, Watson y Skinner dieron pauta para el desarrollo del conductismo. En 1879 se logró crear una base para abordar la psicología desde un punto de vista conductual. Esta perspectiva surge a principios del siglo XX con una reacción contra los métodos poco científicos del psicoanálisis. En los Estados Unidos, Watson, a quien se le puede nombrar como autor principal de este modelo, trabajó arduamente para promover esta aproximación conductual mediante su libro Conductismo, en 1924. Características del modelo. Esta perspectiva, como ya se dijo, se opone a planteamientos previos como los psicodinámicos y los fenomenológicos. La teoría conductista es una teoría compleja que ha tenido en el tiempo sucesivos cambios conceptuales, dando lugar a diversos modelos evaluativos. En síntesis, se puede distinguir tres modelos conductuales en función del peso específico que conceden a las variables ambientales como determinantes de la conducta. En primer lugar, el conductual radical. En segundo lugar, los modelos de impacto mediatizados o mediacionales. Y en tercer lugar, los modelos interactivos o integradores. Las técnicas más comunes empleadas para el psicólogo clínico conductual son técnica de sensibilización sistemática o las técnicas de relajación. Se utilizan para la reducción de ansiedad. Las técnicas de modelamiento de imitación se aplican especialmente en contextos educativos y ámbitos sociales, así como en campañas comunitarias, prevención de accidentes, etc. Inicialmente este modelo empezó a aplicarse en el ámbito del laboratorio, pero posteriormente se extendió a situaciones clínicas, tratamientos de disfunciones sexuales, fobias educativas, prerequisitos conductuales para establecer determinados aprendizajes, técnicas de adquisición y modificación de ámbitos de conducta, deportivas, etc. Su campo de aplicación es eminentemente clínico, aunque tiene aplicabilidad con objetivos preventivos. Contribuciones a la psicología clínica. Pese a todas las críticas, nadie puede negar el rigor metodológico inherente de las posturas conductistas y su preocupación por adoptar el método científico positivo. Como elemento positivo del enfoque, se puede subrayar la importancia que otorgaron las condiciones ambientales como determinantes de la conducta en un momento en que los paradigmas tradicionales estudiaban variables de tipo interno. Contribuye a la psicología clínica ya que pone de manifiesto que la conducta es observable y medible, moldeable, que el proceso de aprendizaje es el producto de una relación estímulo-respuesta y solo se aprende si y solo si se observa un cambio en el comportamiento. Por tanto, si no hay cambio observable, no hay aprendizaje. También son aportaciones de esta teoría términos como recompensas y castigos, asignación de calificaciones. Modelo cognitivo-conductual.
Antecedentes históricos. Los enfoques mediacionales abrieron al conductismo radical a procesos intermediarios entre el estímulo y la respuesta, dando lugar a que en su propio contexto se fuera generando un movimiento denominado cognitivo-conductual, cuyo foco de interés era el estudio de los procesos encubiertos, especialmente de orden cognitivo a partir del paradigma experimental. La teoría cognitiva empieza a gestarse a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, cuando se empiezan a realizar las primeras evaluaciones mentales. Francis Galton elaboró la primera batería para medir el intelecto. James Gattel construyó pruebas para el estudio de las diferencias inventando el término pruebas mentales. Alfred Binet elaboró la primera prueba de inteligencia utilizada en centros escolares de París, acuñando el concepto de nivel mental, que más tarde se convertiría en edad mental, y luego con Lewis Terman en cociente de inteligencia. Los autores representantes de esta concepción teórica son, entre otros, Ellis, Cautela, Mahoney, Meishebaum. También podría considerarse a Bandura, que si bien es considerado por algunos como autor más vinculado al paradigma mediacional, mientras que otros, utilizando la evolución que siguió la obra de Bandura, lo ubican en el modelo conductual cognitivo. Características del modelo. Esta perspectiva se dirige al estudio de mecanismos básicos para el procesamiento de la información, tales como la atención, la memoria, así también de los procesos mentales superiores, el pensamiento, la planeación y la toma de decisiones. Se centra sin duda en la importancia dada a los procesos cognitivos o simbólicos en el desarrollo, manteniendo y modificando la conducta, admitiéndose la existencia de una interacción recíproca entre variables del ambiente y las del organismo y las de la propia conducta. El método fundamental de investigación inherente del modelo es el hipotético deductivo en su vertiente experimental, y la observación directa de la conducta en su medio natural sigue siendo la técnica metodológica por excelencia. Frente al uso de técnicas más o menos propias del enfoque conductual cognitivo, tenemos las entrevistas estructuradas, registros psicofisiológicos, registros conductuales, etc., ampliadas a la evaluación de conductas cognitivas, técnicas de pensamientos de voz alta, escalas de apreciación. También es posible encontrar otras técnicas utilizadas por la evaluación tradicional psicométrica, inventarios de personalidad y otros tests psicométricos tradicionales. Los ámbitos de aplicación es la modificación de conducta sin duda, y por tanto su campo de aplicación prioritario fue el clínico. Otros ámbitos como el escolar, el industrial o el de la evaluación de ambientes. No cabe duda que el modelo conductual cognitivo ha contribuido a enriquecer el campo de la evaluación y su principal aportación a la psicología clínica es el reconocimiento de los procesos cognitivos como unidad de análisis. Modelo sistémico y terapias posmodernas. Antecedentes históricos. Ludwig van Bertalanffy, considerado como el padre de la teoría general de sistemas, menciona a Aristóteles como el primero que formuló el aserto sistémico fundamental: el todo es más que la suma de las partes, y liga la noción del sistema al desarrollo de la filosofía europea desde sus más lejanos orígenes. Esta aproximación común existe y surge de la sinergia entre la biología, la teoría de la información, la cibernética y la teoría de sistemas. Precursores a la idea del sistema. En general se consideran 5 precursores. Filosofía biológica, de Ludwig van Bertalanffy, cuyas ideas cristalizaron más tarde en la teoría general de sistemas. Cibernética, de Norbert Wiener y Ross Ashby, que en sus orígenes se centraba en el estudio de los mecanismos de regulación en los organismos y en las máquinas. Teoría de la información y de las comunicaciones de Shannon, Weber y Sherry, que proporcionaron un lenguaje matemático para el manejo de la información y una base formal para el estudio de problemas lingüísticos, matemáticos y teóricos relacionados con la transmisión de mensajes. La investigación operativa, de I. C. Williams,
la teoría de juegos de von Neumann y Morgenstern, que además se desarrolla en el ordenador. Características del modelo. La base del pensamiento sistémico consiste en reconocer la existencia de una serie de conceptos genéricos aplicables y aplicados en diversos estudios. Nociones como la energía, flujos, ciclos, realimentación, sistema abierto, reservas, recursos de comunicación, catalizadores, interacciones mutuas, jerarquías, agentes de transformación, equilibrios y desequilibrios, estabilidad, evolución, etc., son aplicables a la idea genérica del sistema sin generar en la disciplina concreta ni en el tipo de sistema considerado. El método. Trabajos de Baer sobre sistemas viables aplican con éxito en la gestión de empresas. La dinámica de sistemas de Forrester, herramienta importante para simulaciones no solo en la ingeniería, sino en los más diversos campos. Ámbitos de aplicación. El enfoque sistémico es una aproximación multidisciplinar a una serie de problemas que se han querido o creído distinguir en muy diversos campos del saber humano. En general, han sido muchas las disciplinas que se han beneficiado del enfoque sistémico y existen muchos trabajos que, aunque sin reconocerlo explícitamente, recogen la idea del sistema o emplean alguna de las herramientas de los sistémicos. Contribución a la psicología. Se puede decir que ha propiciado importantes avances en el desarrollo de conceptos y teorías menos generales de sistemas aplicables a problemas específicos o a determinadas clases suficientemente amplias de problemas, proporcionando las bases para la inteligencia artificial y la robótica, y en diversas disciplinas desde la neurofisiología a la ingeniería, proporcionando las herramientas básicas de los actuales servomecanismos y estudió por primera vez unos conceptos más importantes en el control de máquinas de realimentación. Muchas de estas investigaciones constituyeron la base de las actuales redes neuronales y son una muestra de esa sinergia de conocimiento entre varias disciplinas. Conclusión. La revisión histórica comentada nos muestra que han existido distintos enfoques o modos de enfrentar la tarea psicodiagnóstica. En ocasiones han surgido de concepciones teóricas o aplicadas de ramas científicas del saber. Otras veces nuevas investigaciones han generado cambios y perspectivas conceptuales diferentes. También desde los instrumentos de evaluación se ha enriquecido y modificado los presupuestos teóricos y confirmado o rechazado la aplicabilidad de los mismos. Podemos considerar que la psicología como ciencia ha avanzado en parte debido a esta diversidad de perspectivas y a sus diferentes aportaciones.